mis amiguitos cibernéticos? Hoy Rodrigo nos va a hablar de un tema guay. Puede ser de tecnología o de Japón, o de sobrevivir en este mundo cruel. Hola, ¿qué tal mis amiguitos cibernéticos? Volvemos una semana más a la carga, se nos acaba el mes de mayo. Hemos pasado la barrera del 40% del año, del 2022. Esto es una maldita pasada, yo no sé qué está pasando, el tiempo se nos escapa entre los dedos. Y hoy es un capítulo especial. Este capítulo no estoy yo solo, ya he hecho algún capítulo donde he grabado con alguien, pero quiero iniciar esta saga de capítulos donde van a ser unas entrevistas donde hablamos de tú a tú con gente que yo considero súper interesante dentro de mi círculo al cual puedo acceder. Y en este caso ha accedido a alguien que está un poco fuera de mi círculo más interno, porque es la primera vez que hablo con esta persona, que no es otro, lo habréis visto en el título, que Oliver Navani. Hola Oliver, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Muy buenos días, noches, por allí, si no me equivoco. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Por aquí, 5 de la tarde, todavía tenemos sol y se podría ir, porque da mucho calor, da mucho calor. Pues genial. Pero bueno, cada uno nos escucha desde una hora distinta, así que oye, os damos la bienvenida aquí desde donde vengáis. Bueno, yo creo que todo el mundo conocéis a Oliver, porque creo que tenemos perfiles bastante similares en lo que hablamos y demás, y yo siempre he hablado de tu podcast, bueno, y de todo el contenido que haces, porque hablaremos un poco de ello, porque es brutal, pero por si no lo conocéis, Oliver es un ingeniero, creo que es una de las formas de definirte, que crea contenido. Y bueno, preséntate tú un poquito mejor, que seguro que lo haces mejor que yo. Bueno, básicamente soy ingeniero industrial siempre lo he dicho, ¿no? Por profesión y por vocación, es decir, porque siempre me ha gustado y bueno, recientemente pues he dado el paso a dedicarme pues única y exclusivamente a la creación de contenido. Y tanto a nivel de podcast, a nivel de Twitch, YouTube y sobre todo, que es la parte que yo considero que será interesante, estoy escribiendo un poquito que yo creo que será lo que realmente funcione, ¿no? Lo otro es más bien pues para mantener un poco las redes vivas y para yo poder tener contacto y tal, pero al final lo que me apetece es hablar de cosas que he aprendido, ¿no? Durante estos años, cosas que creo que pueden resultar muy interesantes, ¿no? a mucha gente, que pueden ayudar a mucha gente. Y bueno, pues en eso estamos, es decir, básicamente, intentando contar un poco experiencias y contar un poco pues conocimientos, ¿no? Que he adquirido en estos años, que he tenido la suerte de poder tener y que creo que a más de uno le puede venir muy bien. Perfecto. Y dices que eres ingeniero y de los de verdad, porque yo siempre creo que ingenieros informáticos somos ingenieros de pacotilla, la verdad. nuestra carrera es mucho más fácil. Industriales es una cosa realmente bien bruta y luego lo que hacéis son cosas, a mí me parecen de ciencia ficción, la verdad. Yo es que siempre he dicho realmente, o sea, decir, ojo, por favor, esto no es ninguna crítica, ni nada por el estilo, para nada, pero yo siempre he dicho que nunca debería haberse llamado ingeniería industrial, es algo absurdo completamente. Debería haberse llamado algo así como ingeniería general y que luego hubiese otros tipos de ingenierías, porque es lo que tiene más sentido, porque realmente en industriales lo que te están dando es un poco de todo, o sea, no es realmente, de hecho no profundizas prácticamente en nada, quitando alguna universidad que tiene ganas, ¿no? De que pues, sus alumnos salgan un poco más preparados en una materia específica. Ingeniería industrial básicamente ves de todo, absolutamente de todo. Entonces, yo siempre lo he dicho, o sea, yo nunca lo llamaría ingeniería industrial porque no tiene sentido. Tendría que llamarse ingeniería general, que es lo que te enseña un poco, pues bueno, ciertas bases para decir, perfecto, ahora salgo de la carrera sin saber nada, empiezo a aprender en cuando empiezo a trabajar, ¿no? Porque de momento no sé absolutamente nada y te vas formando a medida que vas trabajando en algunas empresas, ¿no? Es decir, realmente solamente se te da una base general muy amplia, es verdad, muy, muy, muy amplia, pero es una base general de ingeniería y nada más. Entonces, yo por eso, claro, es decir, no se pueden hacer comparaciones ni de ingeniería industrial con informática, pero ni de informática con agrónomos, ni de agrónomos con civil, ni de civil con... Es que son cosas completamente distintas, ¿no? Es decir, sí. Es verdad que tiene una base en común en la que tienes ciertas ideas en las que te ayudan, digamos, a explorar cómo resolver problemas, pero yo la verdad es que nunca le he visto el sentido, ¿no? Es decir, porque si a mí me preguntan, ¿tú qué aprendiste en la universidad? De todo y de nada, ¿sabes? Es decir, no estaba enfocado en nada, ¿sabes? Realmente. O sea, lo mismo me han dado programación que me han dado mecánica, ¿sabes? Tengo un poco de todo, ¿no? Yo creo que industriales, bajo mi punto de vista, por lo que he visto de amigos que lo han estudiado, me parece de las carreras más difíciles. He visto a gente muy, muy buena estudiando, ya no en general a nivel profesional, porque son
skills distintos los que tienes para estudiar y para trabajar, pero he visto a gente que le ha costado muchos años sacarla siendo gente muy brillante. Es decir, me parece una carrera que respeto, la verdad es que un montón. Pero sí, como dices, yo creo que la universidad en general, en España sobre todo, te da una base que luego tú tienes que construir sobre ella, y hay gente que tiene carreras que no tiene ni idea y gente que no ha llegado a terminar la carrera y son unos auténticos máquinas, es decir, bueno. Sí, Pero el tema en el que queremos hablar, que tú has introducido un poco, es que tú pues estabas trabajando, llevabas ya, pues me imagino, unos 15 años en la industria. Sí. Y bueno, pues muy bien, un trabajo bueno, diríamos del rango alto de trabajo, como de sueldo, me imagino, como ingeniero industrial, pero hace poquito, hace un par de semanas o algo así, dejaste tu trabajo y no lo dejaste para irte a otra empresa donde te paguen más y con más glamour y todo, ¿no? Lo dejaste para, como has comentado, crear contenido y pasar a ser un youtuber, digamos. O sea, sé que vas a hacer un montón de cosas, todo esto que has dicho, pero de lo que se ve es, de repente, bueno, pues pasas a ser esto que denostábamos hace un par de años, pues eso es un youtuber, ahora son estrellas, pero bueno, es un paso realmente importante. ¿Por qué? ¿Por qué das este paso y qué es lo que te ha motivado principalmente? A ver, son muchos factores, es decir, la realidad es que, bueno, pues es verdad lo que dices, es decir, el trabajo que tenía estaba bien, o sea, es decir, no tengo tampoco mucha queja. Evidentemente, como en todos los trabajos, en todos los sectores, estés donde estés, siempre podrías tener mejores condiciones, ¿no? Eso está claro, eso es obvio. Además, da igual lo bien que estés, que siempre vas a decir que podrías tener mejores condiciones, ¿no? Eso por delante, ¿no? Lo que pasa que, bueno, pues que la verdad es que pues me estaba dando cuenta, ya vaya algún tiempo además con algunos problemas de ansiedad, no de depresión, te tratan de depresión aunque tengas ansiedad siempre, pero de temas de ansiedad y demás, y bueno, pues a base de pensar, pues te vas dando cuenta de que si echas la vista atrás, ¿no? A los últimos años, o a los últimos bastantes años, ¿no? Prácticamente desde que empiezas la carrera. Yo en mi caso pues he tenido bastantes problemas de salud y nunca he sido capaz de relacionar que esos problemas de salud tenían que ver con el estrés y con la ansiedad, ¿no? En un momento dado, pues bueno, pues como estoy con mi tratamiento, tampoco tengo una cantidad de ansiedad bestial, es decir, la medicación que tomo es muy pequeñita y las visitas que hago, por ejemplo, a mi psicóloga son cada bastante tiempo, o sea que ni siquiera es una situación grave, podríamos decir, ¿no? Pero bueno, te das cuenta que con el paso del tiempo haces una pequeña gráfica, ¿no? Un timeline, desde que, por ejemplo, empecé la universidad hasta ahora. Digo, vamos a ver cuáles han sido los momentos en los que he estado peor, en el sentido peor de estar más estresado, no estar a gusto, ¿no? Con ciertas cosas que estás haciendo, no estar a gusto con la situación que te rodea, ¿no? Entonces empiezas a marcarlas en el tiempo y luego coges tu gráfica, que yo, como buen friki, ¿no? La tengo registrada desde hace 20 y pico años. Coges tu gráfica de peso y coinciden todos los picos y todos los problemas que he tenido de salud perfectamente con cada una de las situaciones en las que no has estado a gusto, ¿no? Entonces, claro, llegado el momento dices, bueno, sí, me va muy bien en el trabajo, soy bastante reconocido en él, estoy contento, lo que tú quieras, pero está claro que esto me está machacando a la salud. Y bueno, empiezas a llegar a una edad, que tampoco es que sea muy mayor, pero ya empiezo a ver de refilón esos 40 años, ¿no? Que siempre es como una especie de línea, ¿no? En la que te fijas, ¿no? Inevitablemente, ¿no? Y te das cuenta de decir, oye, esto no puedo mantenerlo ad infinitum. Quiero decir, en un momento dado tengo que cortarlo. Y te das cuenta de que el problema real es que, bueno, pues que estás haciendo muchísimas horas de un trabajo que realmente, por muy bueno que seas en él o por mucho que les guste lo que haces, a ti no te gusta o no te termina de llenar o muchos días dices, ¿qué hago aquí? ¿Vale? Que es un poco la situación que yo tenía, ¿no? Es decir, algunas mañanas de estar en la oficina sentado, mirar por la ventana que hace sol, que hace, y te digo, ¿por qué estoy sentado aquí? No me estoy dando un paso ahora mismo. Es decir, pues puede sonar muy chorra, puede sonar muy absurdo, pero es una sensación como de estar un poco encarcelado. Es decir, es que realmente, incluso haciendo mi trabajo, ese trabajo, ¿no? Que estaba haciendo, eso podría hacerlo. Es decir, el poder en un momento dado, si no fuese por la rigidez que tienen prácticamente todas las empresas, de decir, ahora mismo podría levantarme, salirme a la calle, darme media hora de un paseíto, volver a sentarme y seguir trabajando perfectamente, ¿no? Pero no puedo hacerlo. No puedo hacerlo porque las empresas, bueno, normalmente eso no lo contemplan, ¿no? Es decir, supongo que a lo mejor un Google, un Microsoft o algo así sí que tienen ese tipo de cosas, ¿no? Pero desde luego aquí en España no está contemplado, ¿no? Entonces, al final la situación era esa, es decir, bueno, sí, me puedo ir muy bien, puedo estar
me puede resultar muy sencillo mi trabajo y estar muy cómodo en él, pero tengo la sensación de estar ya no desperdiciando, sino de estar aquí apalancado 10 horas al día, o más en algunos casos, y no tengo ganas, ¿sabes? Es decir, es una sensación un poco contradictoria. Es decir, tengo claro que yo no puedo decir, ahora pues dejo de trabajar y se acabó y tan a gusto, ¿no? Sino que tengo que tener un plan B. Pero, bueno, la realidad es esa, es decir, que te ves un poco atrapado. Y bueno, pues tras haber visto un poco esta situación y decir, oye, tengo que poner prioridades, es decir, sin más. Es decir, llegado a un punto, te toca tomar decisiones aunque no te gusten, ¿no? Pues la decisión que tomé es como, mira, todo lo que estoy haciendo fuera de lo que es mi trabajo habitual, ¿no? De mi trabajo por cuenta ajena, más o menos me funciona, porque tengo 4 o 5 cosillas por ahí que de vez en cuando me van saliendo, ahora voy trabajando, gano un dinero con ello y demás. Digo, pues a lo mejor es el momento de decir, oye, tengo un colchón, no estoy en la situación ideal, voy a dejar este tipo de trabajo y voy a buscar un trabajo básicamente que me permita organizarme yo, es decir, decidir qué día pongo por delante mi salud de mi trabajo, decidir qué día pues he terminado y puedo hacer eso, ¿no? Es decir, como ya he hecho un par de veces en las últimas 2 semanas, que no es que sea todos los días, ¿no? Pero decir, lo que me apetece ahora mismo es sentarme en un banco en el parque durante media hora, o sea, decir, ya está, que me dé un poquito el sol, un poco el aire, pensar en mis cosas y cuando termine me cojo el coche, me vuelvo a casa y sigo trabajando. O sea, es decir, tampoco es que... O sea, no he dejado de trabajar, estoy trabajando yo creo que más que antes, ¿no? Pero por lo menos con esa flexibilidad. De otra forma. Claro, o sea, es decir, simplemente viendo un poco, o sea, contemplando un poco las necesidades de tu cuerpo, de tu cabeza, ¿no? De tu mente, ¿no? De decir, bueno, oye, está bien el tener un horario, pero también está bien el poder romperlo de vez en cuando, ¿sabes? El tener esa opción de decir... ahora mismo yo no estoy para, ¿qué te puedo decir yo? Para editar un vídeo lo hago dentro de 2 horas. O sea, no es una cuestión de decir procrastinación hasta el infinito. No, en absoluto. Es una cuestión de decir, oye, vamos a medir un poco, elegir, ¿no? De poder elegir, efectivamente. Sí. Y bueno, has comentado un montón de cosas que me gustaría seguir tirando un poco del hilo, porque la verdad es que has apuntado un montón de cosas interesantes. Una de ellas que has empezado es el tema de medir tu salud de varias formas. Una de ellas es el peso, sería una de las primeras que hemos empezado a medir, pero actualmente además tenemos formas de medir nuestra salud no solo por el peso, sino ya sea por Apple Watches, por el Oura Ring, no sé si lo conoces, el anillito este sí, que te permite... Lo tienes, yo también. Sí. La verdad es que está muy guay. Yo es la razón por la cual no uso el Apple Watch ahora mismo, la verdad. Yo también. Y bueno, pues justamente una de las medidas que empezó a hacer el Apple Watch, pero que la hace mejor el Oura Ring, es la medición del HRV, la medición de la variabilidad del heart rate, ¿no? De los latidos por minuto, no sé cómo se dice en español, ya se me olvida. Y este es un valor que se asocia muy directamente al estrés. O sea, se dice que cuanto más bajo es peor, HRV tiene que ser alto. Sí. Y ahí también es otro de los valores donde ves claramente los momentos en los cuales tienes un estrés alto, como tu HRV tiene una tendencia a bajar. Ya no por pico, sino también por tendencia. Cuando lo ves a nivel semanal, mensual, ves la gráfica claramente, ves subidas y bajadas ahí. Creo que subestimamos el poder del estrés en nuestras vidas. El poder... A ver, hay que tener cierto estrés en la vida. Es necesario tener un estrés. Claro. Pero un estrés continuado y negativo, que es lo importante, yo creo, es lo que te hace mella. Porque no sé si estás de acuerdo conmigo con que puedes tener momentos de picos de trabajo altos donde estás haciendo algo que disfrutas y que tú puedes controlar, que tú sientes que estás llevando a buen puerto y que el ritmo te está gustando y tú lo puedes controlar. Yo ahora mismo tengo una situación en mi trabajo con un trabajo bastante alto, pero estoy muy bien porque estoy feliz haciendo lo que hago y demás, pero he tenido situaciones en las cuales sentía que se escapaba de mi control y que no podía abarcar todo lo que llegaba y que el impacto de lo que yo hacía, yo diseñando un data center de cara a dentro de 4 años, y el impacto que podía tener eso me creaba esta ansiedad de la cual tú hablas, una ansiedad que juega negativamente para que rindamos en el trabajo y luego para que hagamos cosas en nuestra vida privada. Así que yo creo que separaría lo que es estar muy ocupado en el trabajo con claro. Más o menos ocupado con niveles de estrés alto. No, hay gente que a lo mejor no tiene tanto. Es que realmente no tiene nada que ver. Yo, mira, esto es una conversación que he tenido mucho, sobre todo la tuve, fíjate, el último día de oficina cuando estuve pues haciendo una visita a todos los compañeros, ¿no? Que a muchos, mejor dicho, ¿no? De los compañeros con los que he trabajado estos años, porque he trabajado
literalmente cientos, si no miles de personas, ¿no? Pero a los más allegados, ¿no? Estoy hablando. Y todos más o menos coincidíamos en lo mismo. Y sobre todo coincidían conociéndome, ¿no? De decir, es que yo el problema que tenía en la oficina no era mi trabajo como tal. Me explico. O sea, mi trabajo como tal... esto yo lo he dicho en la oficina y por eso puedo permitirme decirlo fuera de ella, ¿no? Se lo he dicho hasta a mi jefe, se lo he dicho a mis compañeros y todo. Ellos lo saben. A mí mi trabajo me resultaba muy fácil. O sea, pero muy, muy fácil. O sea, decir, no me parecía algo complicado. Me parecía algo que era capaz de manejar perfectamente. De hecho, el último proyecto en el que estaba siendo una auténtica pesadilla y yo no lo llevaba mal. O sea, es decir, a mí no me era un problema, no me estresaba. A mí lo que me estresaban eran otras cosas, ¿no? Es decir, lo que te estresan es cierta repetitividad del trabajo. Me estresaba pues el saber, pues, yo que sé, empezar de nuevo un proyecto y decir, bueno, pues la semana que viene tengo una discusión con tal persona porque va a decir esto, yo le voy a contestar esto otro. La semana siguiente voy a tener una discusión con tal departamento porque sé lo que me van a decir. El tener claro, es decir, el vivir como una especie de eterna... El día de la marmota, ¿sabes? Continuamente, a mí eso era lo que me acababa estresando y lo que me acababa desquiciando los nervios, ¿sabes? Es decir, muchas veces estar en algunas reuniones y que sé que suena muy desobrado, sé que no suena bonito, pero es que claro, cuando ya llevas mucho tiempo, es un poco lo que te pide el cuerpo, ¿no? De entrar a alguna reunión y yo ya casi de cachondeo decir, venga, espérate, tú vas a decir tal, tú vas a decir cuál, tú vas a decir cuál, tú vas a decir cuál, y tú al final vas la resolución... Oliver, ¿cómo eres? No sé qué, te sientas y eso es lo que sucede, ¿no? Durante la reunión y dices, ¿ahora qué? Vamos a ahorrarnos tirar 2 horas para hacer está, lo que os he dicho que iba a pasar desde el principio. Y no es porque sea muy listo, es que pasa siempre lo mismo, ¿sabes? Eso y la sensación de no terminar nada, ¿sabes? Es decir, yo muchas veces, se lo digo a mucha gente que no es consciente de lo importante que es tener un trabajo, sea de lo que sea, ¿eh? Hay gente que tiene trabajos que ganan poco dinero, pero no sabéis lo importante que es el tener una sensación de cierre. Es decir, yo qué sé, es decir, te pongo un ejemplo muy sencillo. Tú eres panadero, ¿vale? Pues panadero. Tú tienes claro qué es lo que estás haciendo en el día. Es decir, tú te levantas, te vas a la panadería, te guste o no te guste, es decir, podrás estar hasta las narices, te podrá parecer horrible, lo que sea. Pero tú por lo menos sabes lo que estás haciendo, tienes claro que estás preparando un alimento para que luego lleve unas personas, lo compren y se lo tomen, ya está. Es decir, esto que parece muy simple, en ciertos trabajos no existe. Es decir, yo empiezo un proyecto, empiezo a lanzarlo, empiezo a moverlo, y cuando parece que más o menos la cosa está pues más o menos ya preparada, me quitan del proyecto y me ponen otro nuevo. Sí, entonces, yo nunca, durante 15 años prácticamente nunca he visto un cierre de nada. Es decir, perdona, sí. No, dime. No, decía que además, aunque tú empiezas un proyecto y lo medio terminas o lo que sea, pero es que además por el camino no hay cierres diarios en los cuales tú dices, oye, he terminado, claro, cierro, me voy a casa y me olvido de todo hasta mañana. Yo esto con la gente, claro, con la cual trabajo, que tienen un trabajo de técnicos, que hacen un trabajo de unas horas, digo, no sabéis la suerte que tenéis, sí, porque vosotros trabajáis de 9 a 6, de 8 a 5, de turnos, lo que sea, pero cerráis el ordenador, lo podéis dejar allí, no os lo lleváis, no pasa nada. Desconectáis, ahí se acabó el trabajo. Claro. Otro tipo de trabajos no permiten eso. Y el no desconectar, yo creo que el hecho de trabajar desde casa tiene cosas muy positivas, pero también tiene las cosas de que es más difícil desconectar también al final de tu día de trabajo. Se puede crear este continuo de tal forma que entre que no tienes separación entre los días, siempre sientes todo esto como un continuo, y luego el proyecto no tiene un cierre 100%, que tú veas el proyecto terminado, hace que todo esto vaya subiendo tu nivel de estrés y ansiedad de forma que va creciendo y nunca termina. Siempre se va quedando ahí y se va enquistando, yo creo. Sí. O sea, básicamente lo que estás diciendo, justamente. O sea, ese es el problema, ¿no? Es decir, al final es lo que decías tú hace un momento, ¿no? Y es que tenemos que tener estrés, es decir, el ser humano está diseñado para manejar una cierta cantidad de estrés, es lo que te mantiene activo, básicamente, ¿no? Es decir, lo típico que podríamos decir es que no se te coma el león, ¿vale? En la selva, básicamente. Y eso está bien. Esa es la parte para no tener un león en tu espalda siempre. Exactamente. Oye, estoy aquí. Esa es la idea, ¿no? El problema es, claro, que hemos creado situaciones artificiales, realmente. Es decir, situaciones que no se daban hace unos años en los que tienes esa carga de estrés 24 horas. Siempre. Sí. Si no estás haciendo una cosa, estás haciendo otra, pero siempre estás con una pequeña carga de estrés. Y eso al cuerpo pues lo va machacando. Es decir, al final eso se convierte en una carga física, ya deja de ser única y exclusivamente psicológica. Llegado a un punto,
tu cerebro ya se recablea, pues como se tenga que recablear para lidiar con la situación, y ese recableo hace que físicamente te empieces a ver afectado, ¿no? Y es donde empiezan a venir los problemas, claro. Es decir, a partir de ahí es donde te das cuenta de que o cambias algo o tienes un problema. Sí, y no sé si tú estás de acuerdo, yo creo que este estrés que tenemos, tú decías que es artificial, que no lo hemos inventado, y yo lo veo también de la forma de que en realidad no es tan importante todo este estrés. En el momento, cuando estamos en el meollo, nos parece que nuestro proyecto, nuestro impacto en el proyecto es tan grande que se va a ir todo a la porra si no hacemos lo que tenemos que hacer. Pero cuando lo vemos en el tiempo, cuando vemos un proyecto en el pasado, decimos, pues la verdad es que hubiera dado igual que yo no hubiera hecho, que no me hubiese matado como me he matado. O las veces que no te has matado, no se ha acabado el mundo. Y ahí te planteas, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Realmente claro. Dedicar más de lo que... O sea, dedicar mi vida, literalmente, dejarme la vida en esto, porque me estoy dejando la salud. ¿Tiene sentido? ¿Es lo que quiero hacer con mi vida? En mi lecho de muerte quiero decir, joder, qué bien, claro, que lo di todo por esta empresa. Es que ese es el problema. El problema es que te metes en una especie de burbuja. Y además esto es inevitable, ¿vale? Es decir, esto no es el listo se escapa, el tonto se... No tiene nada que ver. Tú te metes en una burbuja diaria, empiezas a meterte, digamos, en un bucle del que es muy difícil salir. De hecho... probablemente el motivo por el que yo he tomado esta decisión, y aunque me ha resultado difícil, he decidido dar el paso, es porque, bueno, yo hace un par de años es que estuve de baja por temas de salud bastante serios, estuve de baja prácticamente 1 año y pico, ¿sabes? Es decir, entonces, ahí yo cuando me fui a reincorporar dije, a ver lo que duro. A ver lo que duro, porque yo, claro, acabo de verlo todo con perspectiva. Te das cuenta de lo que dices tú, es decir, qué cosas tienen importancia y qué no. Te das cuenta de que prácticamente ninguna de las que estás haciendo tiene importancia, ¿no? Y te das cuenta de hasta qué punto está muy, muy sobrevalorado, ¿no? Lo que estás haciendo. Entonces dices, bueno, pues a ver lo que aguanto, porque claro, ahora me van a decir ciertas cosas que haga o que diga y voy a decir, mira, no. No voy a pasar. No, porque es que ya lo estoy viendo con una perspectiva que tú no lo ves. Entonces es difícil. Claro. Y es uno de los motivos por los que, claro, que cuando he llevado, pues... O sea, el primer año yo en mi caso, para nuestro trabajo en concreto, a mí me venía muy bien el teletrabajo, porque me quita precisamente esa parte que te comentaba, ¿no? La parte esta de discusiones absurdas prácticamente la eliminaba. Es decir, a mí me mandaban un trabajo que hacer y yo aquí estaba, me organizaba como me daba la gana. Tenía la posibilidad, no a lo mejor de irme a dar un paseo, pero sí de salirme a la terraza, que me diese un poco el aire y tal. Entonces me ponía y yo, además, o sea, te lo digo claramente, es decir, en muy pocas horas, casi tenía terminado mi trabajo. Es decir, o sea, las 8 horas no las necesitaba para nada. En un rato estaba todo hecho porque no tenía tantas interrupciones continuas, ¿no? Entonces, claro, el problema viene a la vuelta, cuando empiezas la vuelta y empieza otra vez. Todo eso que te molesta y tal, y te lo vuelves a encontrar, es cuando dices, espérate. Es lo que dices tú, te tomas perspectiva y dices, pero espera un segundo, ¿no? O es no eso, bueno, y luego que te vengan ciertas noticias que todos lo sabemos, pero que se nos olvida, ¿no? Se nos olvida. Es decir, me comentaba, pues hará una semana, ¿no? Mi madre, ¿no? De un conocido que teníamos, que era psicólogo, ¿no? Que trató en su día a mi hermano, y me comentaron, no te lo vas a creer, pero esta persona ha fallecido. Y debía tener 45 años. Sí. Ahí es cuando pones en perspectiva y dices, pero espérate. O sea, espérate, a ver, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Y ahí es cuando, claro, empiezas a pensar y es como en todo, ¿no? Tema de consumismo, tema de, pues todo nuestro día a día. Si tú te sientas y lo analizas cogiendo un poco de perspectiva y dices, pero ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿de verdad me estás diciendo que estoy estresado, que me estoy encontrando mal, que me estoy cargando mi físico y demás? ¿Para qué exactamente? O sea, es decir, ¿para qué? Es decir, porque ¿qué necesito? Porque, hombre, cada uno tiene sus necesidades, ¿vale? Es decir, y oye, entiéndeme, cada uno que haga lo que quiera. Si alguien tiene la necesidad de tener un Lamborghini en el garaje, oye, pues a luchar por ello. ¿Yo qué quiero que te diga? Apagarlo. Claro, es decir, cada uno que lo vea como quiera, pero no es mi caso, ¿no? Es decir, mi caso es yo siempre he sido una persona que yo con estar tranquilo, con estar a mis cosas, me sirve. O sea, es decir, yo no necesito muchísimo más que eso, ¿no? Entonces, claro, ahí es donde te planteas. Decir, bueno, ¿hasta qué punto yo necesito estar haciendo aquí según qué cosas? Si el resultado, ¿para qué es? ¿Para ganar dinero? ¿Para hacer qué? Para gastármelo en cosas que luego muchas veces muchas veces me gasto el dinero en cosas para intentar llevar mejor ese trabajo. Dices, perdona, pero es que a veces es mucho dinero. Claro, entonces algo falla, efectivamente. Algo falla y dices, no. Es que si quitase toda esta carga, me quito todos estos gastos. Con ello, ¿no? Y dices, hay algo que no está funcionando bien.
Sí, es notable esto cuando, pues como tú dices, noticias de personas cercanas a ti que ya sea que fallecen o que tienen un accidente que les deja en una situación pues mala o ya sea una silla de ruedas o cualquier historia de estas y dices, da que pensar, claro. Y también nuestra edad, yo creo que el estar aquí en la crisis de los 40 o con ella en ciernes, pues no ayuda, ¿no? Te hace recapacitar, oye, ya... pues lo que me queda no tengo tan claro que sea más de lo que llevo. No, claro, Y eso evidentemente. te da que pensar, obviamente. Y sí que es claro que la gente que pasa por una situación ya más cercana, incluso gente que ha tenido accidentes y que han estado a punto de morir, se toman la vida de otra forma. Sí, y eso es lo más extremo, ¿no? Dicen, y voy a volver a esto, a tener que trabajar, dejarme la vida para poder 10 días al año poderme ir a Cancún y ya está. No, pues no me voy a Cancún, pero el resto del año estoy de otra forma. Me da paseos cuando me apetece. Totalmente. Y yo creo, igual que no es igual el nivel de trabajo al estrés, es decir, se puede tener mucho nivel de trabajo sin que te cree estrés y tener estrés sin teniendo mucho... Bueno, o sea, es independiente, es decir, puede ayudar, pero no es directamente proporcional siempre. Pero también yo creo que es más complicado entender para mucha gente, sobre todo gente que no está metida en este tipo de trabajos de alto rendimiento, diría de alguna forma, entender por qué alguien va a dejar un trabajo así. Cuando, pero bueno, si tú estás todo el día sentado delante del ordenador, que no es que ni que estés aquí en la obra poniendo ladrillos y mira con todo lo que te están pagando, que es un poco parecido a la crítica que se le hacía al Rubius cuando se tuvo que dejar YouTube un tiempo porque tenía problemas de ansiedad y estaba hasta arriba de superaba la vida, básicamente. Entonces, tal cual. La gente no entiende esto. Entonces, yo creo que aquí hay una falta de empatía absurda, para empezar, y luego no entender que el trabajo no es solamente levantar ladrillos y no es solamente trabajo físico. El trabajo que se puede hacer delante del ordenador puede ser a nivel físico, pues claramente no tan cansado, pero a nivel de carga mental, emocional, puede ser brutal y más de lo que podamos llevar adelante. ¿Qué pasa? Que la gente no entiende muchas veces esto y claro, te va a criticar que tú hagas esto, pero ¿por qué? Si con el trabajo que tú tienes y con lo bien que tú vives y todo esto. Pues bueno, no siempre, ¿no? Sí, no pero siempre. Es que hay que entender que son cosas independientes. Es decir, yo muchas veces lo digo, es decir, hay que saber valorar, ¿no? Cada uno en su plano, el trabajo que tienes, si te va bien o no te va bien, si es lo que tú estás buscando o lo que no. Es decir, un trabajo, como siempre se ha dicho, ¿no? El trabajo de la obra, sí, el trabajo de la obra. Yo no voy a negarle a nadie que tiene que ser un trabajo durísimo. Si es que es una tontería. Es decir, estar todo el día cargando peso, moviéndote para arriba, para abajo, que no te sientas nada más que para comerte un bocadillo, pues evidentemente agradable no es. Pero tiene una cosa, ¿vale? Y es que duermes como un bendito. ¿Vale? Es decir, eso no se valora hasta que dejas de hacerlo. ¿Vale? No te llevas ladrillos. No te llevas ladrillos a casa para seguir. Efectivamente, ¿no? Es decir, muchas veces no se es consciente de eso, ¿no? De que trabajos que puedan ser a lo mejor más físicos o más de otra forma, ¿no? Tienen sus ventajas, es decir, por mucho que esto... Y que hay un motivo, es decir, al final... Mira, las cosas en general no se pagan porque sí. Es decir, hay un buen motivo por el que hay gente que gana mucho dinero en según qué puestos que parece que están todo el día sentados sin hacer nada y es porque lo estás pagando con años de vida, básicamente. Es decir, el estar todo el día sentado además te destroza el cuerpo, te lo hace polvo. Es decir, por muy buena que sea la butaca en la que estás sentado, da exactamente igual, te acaba machacando. Porque yo he tenido reuniones en las que, esto es literal, las he empezado a las 9 de la mañana, a lo mejor, y han terminado a las 10 de la noche, seguidas. Es decir, hemos parado para comer y para tomarnos un café. Y todo el día sentado, todo el día discutiendo. O sea, yo me he llegado a ver en una sala, es decir, en la que yo estaba haciendo una compra de un equipo, ¿vale? Y de mi parte, de mi empresa, estaba yo. Y de la empresa que venía a vender, había 19 personas. Estar así durante 12 horas seguidas, eso es una locura. O sea, es decir, cuando terminas no sabes qué hacer. O sea, yo te juro que estoy a punto de decir, me voy a mi oficina y me echo a dormir aquí, mañana me levanto ya aquí. Porque no tengo ganas ni de coger el coche para irme a casa. De lo cansado que estoy. Es decir, es un machaque mental brutal, absolutamente brutal. Es decir, y el problema que tienes además es que se te descompensa, ¿no? Porque mucha gente yo creo que no conoce, no sabe que tú necesitas tener, digamos,
para poder estar bien, para poder estar sano, para dormir bien y tal, más o menos una compensación entre el trabajo físico y el mental que haces. Es decir, no vale solamente con hacer trabajo físico, no vale solamente con hacer trabajo mental. Tienes que hacer un poco de cada para que el cuerpo más o menos esté bien y cuando descanses bien y demás. Si tú te has pegado un machacón bestial a nivel de cabeza, pero el cuerpo no lo has movido en todo el día, no vas a dormir bien por muy cansado que estés. Y al día siguiente te vas a levantar hecho una porquería, pero hecho una auténtica porquería. Es decir, hagas lo que hagas. O sea, y luego no hay café que solucione cómo te vas a levantar al día siguiente, ¿no? Entonces, eso, claro, eso se paga. Eso se paga, evidentemente. Lo que pasa que muchas veces pues llega un punto que dices, para, que lo que están pagando no es que no compense. Es que tendrían que ser otro modelo de trabajo para que tuviese sentido. A lo mejor si me dicen, oye, es que tu trabajo va a ser tener una reunión de estas a la semana. Y dices, bueno, pues a lo mejor si solo tengo que hacer eso, bueno, pues tomo ese día como perdido, evidentemente, el día siguiente también, porque voy a estar un poco tal, pero luego tengo otros 5 días pues, para recuperarme. Pues a lo mejor te lo puedes plantear. Pero cuando eso ya se convierte en una rutina, eso es un machacón para el cuerpo, pero bestial, absolutamente bestial. Hostia, acabas cansado de verdad. Pero cansado de verdad es de decir, es que no quiero ni hablar, no quiero comer, no quiero hacer nada. O sea, no quiero no sé si quiero sentarme o si quiero estar de pie, porque no lo tengo claro, porque estoy harto de estar sentado en la silla. O sea, es complicado. Es complicado, es decir, eso se ve muy fácil cuando no te ha tocado, pero es eso, es decir, no es solo estar sentado, es estar sentado con la cabeza despierta, en muchos casos discutiendo, en muchos casos inevitablemente a lo largo del día tendrá momentos de estar más de risas con lo que está pasando y tendrá momentos de estar cabreado de verdad, o sea, es decir, de enfadarte, de estar allí, de tener ganas de subirte a la mesa y decir, pero ¿qué estáis haciendo? ¿Sabes? Sí. Entonces, eso es un machaque para el cuerpo bestial, pero bestial. Sí, totalmente. Es que yo creo que no hay, no sé, la gente no entiende, bueno, la gente, a ver, es como que fuéramos fuera de toda esta gente, no, sí. Creo que igual que hay cosas que son más intuitivas de entender y que se ven más cercanas, pues este tipo de cosas a lo mejor son más complicadas de entender cuando es un trabajo, lo que decía, de alto rendimiento, en el sentido de que se saca muchísimo trabajo adelante y que tiene un impacto realmente grande. Que no quiere decir que sea mejor ni peor, quiere decir que se paga mucho porque hay poca gente que pueda desempeñarlo en muchos casos, y luego además que seamos tan imbéciles de querer llegar a este punto de preparación para hacerlo, porque es que al final requiere preparación y luego requiere seguir dedicándole nuestra vida durante mucho tiempo. Yo con compañeros y amigos que se dedican a cosas similares, una cosa que muchas veces hablamos es el hecho de, oye, si a ti te pagasen el 20% menos y trabajases 4 días a la semana, ¿lo harías? Todo el mundo, pues, de cabeza, sí. sin dudarlo. ¿Cuál es el problema? El problema que luego la gente te dice es, sí, bueno, pero si me van a pagar, o sea, si voy a venir un día menos, me van a pagar un día menos, pero mi carga de trabajo va a ser la misma, y me van a pedir que en los 4 días haga lo mismo, porque ese es el problema. No, quítame carga de trabajo. Si no, ¿a dónde vamos? Lo hago en 4 días, me mato esos 4 días y descanso 3 si quiero ya, pero quítame la carga. Y ese es el problema, yo creo. Mi reflexión en este sentido que yo pienso es que se nos vendió, cuando éramos más niños en general, que iban a venir los robots a hacer nuestro trabajo y que los seres humanos íbamos a pasar a hacer un trabajo más contemplativo y dedicarnos a las artes y a la filosofía y a cosas más de menos trabajos físicos, ¿no? Sin embargo, ciertos de estos trabajos pues están llegando, automatizaciones están llegando, no a todos los campos, pero el trabajo se sigue sacando adelante, aunque haya menos trabajo, se pide a los que trabajamos que lo hagamos igual. Entonces se va creando más desigualdad, se va creando una desigualdad en la cual hay más gente sin trabajo, pero la gente que trabaja sigue teniendo una carga de trabajo bien grande. En ese sentido, tendría sentido, yo creo, empezar a distribuir esta carga de tal forma que ¿por qué hay gente que tenga que trabajar tantísimo tiempo cuando hay gente que no tiene trabajo? Tendría sentido decir, pues vamos a emplear a más gente y que la gente vaya más relajada. Y a lo mejor no nos podríamos permitir todos los que nos permitimos ahora, pero es que a lo mejor no lo creemos. Claro. A lo mejor realmente lo que querríamos en nuestra siguiente revisión no es que nos digan, lo has hecho de puta madre, tienes un nivel más, te subimos un 20% del sueldo. No, lo has hecho de puta madre, tu subida es que los viernes no trabajas ya y vas a seguir cobrando lo mismo.
Exactamente. Ostras, yo lo prefiero eso al 20% Hombre. de su vida, ¿eh? Pero vamos. Pero vamos. De cabeza. Claro. No, sí, yo se lo comentaba, es decir, yo me llevaba muy bien con mi jefe, ¿no? Y yo se lo comentaba, digo, mira, para que lo tengáis claro, ¿no? O sea, ya sé cómo funciona la empresa a nivel de ofertas contra ofertas. Digo, es que el problema que hay aquí es que lo que yo querría no es ni dinero ni posición, no, yo querría unas condiciones distintas de trabajo. Es decir, sin más. Claro. Es decir, si a mí me ofreces, yo se lo decía, digo, y digo, ojo, que no te lo estoy criticando porque sé que tú no estás en disposición, yo se lo decía a mi jefe, no estás en disposición de poder ofrecérmelo, ¿vale? Y digo, pero si tú quieres que yo me quede, lo que me tienes que ofrecer son unas condiciones distintas de trabajo. Me tienes que ofrecer, pues eso, lo que hablábamos al principio, me tienes que ofrecer cierta libertad en mis horarios. Ojo, que en la empresa en la que estaba casi podías entrar y salir cuando querías, o sea que en ese sentido no había problema. Pero cosas más normales de decir, ostras, acabo de tener una reunión que me ha machacado, me voy a caminar un rato. ¿Sabes? Ya está. Te vas a decir, echar una siesta algo tan simple como o eso. así. ¿Sabes? O mira, hoy a mediodía, por como se ha dado la mañana, me voy a mi casa que quiero terminar esto tranquilamente en mi casa. Y porque, insisto, es decir, entiendo que habrá gente que no sea responsable con su trabajo, yo siempre lo he sido. Yo lo puedo hacerlo, es decir, oye, mira, prefiero estar más tranquilo en mi casa, entiéndeme, sin zapatos ni calcetines, es decir, trabajando tranquilamente, haciendo las 4 cosas sin que nadie me moleste para poder sacar esto y tenerlo más o menos preparado a mi gusto, ¿no? Como a mí me gustaría tenerlo, ¿no? O sea, al final es que es lo que tú dices, es decir, es que llegado a un punto dices, ¿subidas? Sí, joder, si yo, a ver, si no hubiese sido en mi empresa, solo tengo que llamar a la puerta de la de enfrente y yo sé que tengo una subida. O sea, si no tengo que hacer más. No lo he hecho todos estos años porque... No es cuestión de dinero, en realidad. No, si yo no lo he hecho... A ver, yo hace ya por lo menos 5 años que he tenido la oportunidad de cambiarme a la empresa de enfrente del mismo sector y decir, quiero un 40% más. Y me lo dan. Y sé que pasados 4 o 5 años vuelvo a llamar a la puerta de mi empresa y digo, ahora cobro esto, ¿cuánto me das porque me vuelva? Sé que lo puedo hacer y eso lo ha hecho mucha gente y yo podría... Sí. Yo no lo he hecho en estos años por una razón y es que mi aspiración era otra. O sea, mi aspiración era poder decir, no, o sea, esto... al final es mirar un poco a medio o largo plazo y decir, es que yo no me veo siguiendo así dentro de 10 años. O sea, es algo que no voy a poder sostener en 10 años. Entonces solo tengo que ver, pues eso, es decir, cómo me está afectando como para decir, bueno, pues esto no tiene sentido, ¿no? Sí, una forma de poder entenderlo, verlo, podría ser decir, bueno, voy a estirar todo lo que pueda para ganar el máximo posible y retirarme a una edad más joven, ¿no? Es decir, venga, voy a ahorrar lo que necesito y en vez de a los 65 me retiro a los 50, por ejemplo. Sí. Es una forma válida también de verlo, pero decir, bueno, es que a los 50, primero, a ver si llego y segundo, a ver cómo llego. Entonces, claro, a lo mejor lo que me interesa es disfrutar ahora. No plantear para llegar a los 50. Y fíjate una cosa, y también depende, es decir, en Estados Unidos es una cosa que se ha puesto de moda y que está funcionando muy bien, pero aquí en España difícilmente puedes hacerlo, ¿eh? Es decir, con el nivel de gastos que tenemos y los ingresos, es decir, porque aquí estamos hablando de buenos sueldos, pero son literalmente la 4ª parte o la 5ª parte de lo que te pagan por lo mismo en Canadá, Estados Unidos y compañía, ¿vale? Es decir, ¿sabes? Aquí en España los sueldos no son tan altos, entonces es muy difícil hacer ese planteamiento aquí en España. Es decir, mucho tienes que saber ahorrar y muy bien para poder hacer eso. Es muy complicado, ¿eh? Es realmente complicado. Sí. Es decir, ese planteamiento aquí es muy difícil. Es que habrá quien lo haya hecho. Conozco un par de personas que lo han hecho. Es decir, sí, no... El movimiento FIRE está guay y genial, pero es muy nicho. Es muy nicho no porque haya poca gente que quiera hacer, sino porque hay poca gente que lo puede hacer. Gente que lo puede hacer, que yo entiendo en España, desarrolladores y gente así, que puede decir, trabajo desde donde sea, me voy a vivir a un pueblo, reduzco mis gastos al máximo y maximizo mis ingresos. Claro. Si consigues tener un buen sueldo en España, yo qué sé, un super sueldo, 70.000 euros, un buen desarrollador podría llegar a una burrada de estas. Y te vas a vivir a un pueblecito en mitad de la nada, te montas tu enlace de Starlink y ya está, y a vivir. Y entonces, pues ahí podrías empezar a decir, bueno, ¿cuánto gasto al mes ahora? 400 euros. Voy a crear una cantidad de dinero para tener esos 400 el resto de mi vida. Pues a ver, es viable, ¿no? Pero el resto de la gente que tenga que seguir estando en la ciudad,
esos gastos no los puedes reducir. No puedes bajar a No, 400 euros, por mucho No, que... es que lo que reduzcas. hemos hablado muchas veces. Es decir, aquí, en nuestro caso, si tú quieres trabajar de ingeniero, 95% de las opciones las tienes en Madrid. Y pues, vivir en Madrid tiene lo que nosotros llamamos un gasto revolucionario, quiero decir, es pagar mucho más por todo, por cualquier Eso cosa, es. ¿no? Entonces tienes que ser consciente de ello y tu nivel de gastos se eleva mucho, ¿no? Es decir, de hecho, mi nivel de gastos sin yo hacer gran cosa es altísimo. O sea, es realmente alto. Es decir, yo de verdad que muchas veces me planteo cómo hace mucha gente para poder llegar bien a final de mes, ¿no? O sea, y ya quitando las tonterías de que yo haya podido gastar mucho dinero, pues desde en figuritas que tú estabas viendo por ahí en la imagen, a Evangelion, un veo micrófono, Dragon ¿vale? Ball. ¿Sabes? Es decir, a un micrófono, da igual. Pero o sea, decir, incluso descontando eso, o sea, el gasto mínimo fijo es altísimo, pero altísimo, Sí. es una auténtica barbaridad. Entonces, claro, ahí es donde viene un poco el problema y la descompensación de decir, oye, tengo que ver lo que hago. De hecho, si yo pudiese, lo que tú acabas de mencionar sería nuestra solución. Es decir, al final, Ali, mi mujer, ahora ha quedado más liberada en el sentido de que, porque ella y yo trabajamos en la misma empresa, ella ha quedado más liberada en el sentido de que si quiere buscar un trabajo, yo lo he dicho, es decir, elige el punto del mundo que mejor te viene. Pero así de claro, porque lo que yo pretendo hacer de aquí a mucho tiempo, a no ser, oye, esto es como todo, me puede fallar y en 2 años decir que además tengo la opción, pues tengo que volver a lo que estaba haciendo. Mala suerte, ¿no? Sí. Es decir, es lo que me ha tocado. Pero desde luego la opción, lo que yo pretendo hacer no es eso, ¿eh? Y lo que yo pretendo hacer es algo que me va a dar igual donde esté. Es decir, yo voy a hacer Sí. un trabajo y voy a intentar rentabilizarlo de ciertas formas y mi planteamiento es poder estar aquí o en Canadá o en Sudáfrica o en Honolulu, da igual. Es decir, donde sea para poder seguir haciendo lo que sea. Entonces, yo eso lo tengo dicho. Es decir, cuando busques, si estás buscando, donde tú quieras, donde, Si tú donde saltas, más te yo apetezca. salto. Claro, sí, claro. Sí. Yo no tengo Sí, problema. si os apetece venir por Tokio, por aquí siempre buscamos un montón de gente, así que ya sabes. Vale, tomo nota, Pero tomo nota. la vida por aquí es realmente loca también, así que Ya, no sé, ya no sé me yo si imagino. será la Me mejor imagino. opción para la paz mental. Pero, y esta es un poco la parte de la charla un poco más negativa, digamos, ¿no? No negativa, porque, a ver, sí que es negativa, pero realmente, de la forma que yo lo veo, pues lo bueno es que tú has salido ahora de esto Claro. y lo ves con una ilusión tremenda, o sea, me imagino. Ahora tú te ves delante de un mar de posibilidades que puedes hacer con este tiempo que Sí, no claro. disponías antes. Y bueno, tú ya en tu podcast has hablado de las cosas nuevas que vas a hacer y todo esto, pero bueno, pues para la gente que está por aquí que no te haya escuchado todavía, ¿qué vas a hacer y por qué deberían ir corriendo a seguirte? Porque, bueno, yo os aseguro, si creéis en mí en lo más mínimo, bueno, el contenido que yo creo es una basura comparado con lo que crea Oliver. No, bueno, y tampoco hay que... es una maravilla. No. Yo disfruto muchísimo con tu contenido. La verdad es que, en serio, es de los creadores de contenido en español que más flipo, de verdad. Yo creo que te va a ir muy, muy bien, porque si hacías lo que hacías sin tiempo y con ansiedad y todo esto, ¡buah, tío! Voy a flipar, ¿eh? Tengo unas ganas Es tremendas. un poco mi planteamiento de decir, oye, si esto me estaba funcionando en las condiciones en las que lo estaba haciendo, muy malo tengo que ser para no mejorarlo un poco ahora teniendo todo el día para hacerlo, ¿no? Que es un poco la cosa. A ver, yo la máxima que tengo, que al final todo mi contenido va entre comillas, sea del tema que sea, va de lo mismo. Y es que yo tengo una máxima, y es que algo no se entiende, o sea, cualquier concepto no se entiende porque te lo explican mal. Así de claro. Es decir, yo no creo en general, hombre, siempre hay excepciones, no es como todo, pero yo en general no creo en los malos alumnos. Yo creo en los malos profesores. Es decir, a mí me molesta mucho, ¿no? Yo he estado en la universidad, he estado en muchos cursos de muchas cosas, y a mí me molesta mucho cuando una persona va a explicarme un tema y empieza a utilizar ciertos tecnicismos que los entiendo, pero que lo único que hacen es, de vez en cuando, hacerme perder la perspectiva de lo que estoy intentando aprender, ¿no? Es una cosa que me molesta mucho y me lleva molestando mucho desde hace muchos años, ¿no? Yo todo el contenido que hago es decir, vamos a coger un tema que pueda ser un poco más complicado y vamos a explicarlo, pero o sea, si yo ya lo he conseguido entender, ya más o menos me he familiarizado con él, tengo claro cómo se utiliza, como yo siempre digo, ¿no? Lo he incorporado como una de mis ideas propias, ¿no? Es decir, he llegado a ese punto con él, pues cuando yo voy a explicarlo, no se me va a ocurrir explicarlo poniéndole nombres técnicos. A mí los nombres técnicos me dan igual, es decir, los nombres técnicos les servirán para una conversación muy concreta entre dos personas que están hablando de un tema y que quieren puntualizar algo.
para el resto del mundo no hace falta llevar ese vocabulario. Es decir, puedes explicar las cosas de una forma un poquito más sencilla y poniendo alguna metáfora, alguna idea que se entienda bien qué es lo que quieres explicar para que se tenga un concepto un poco más amplio, ¿no? Entonces, al final, yo todo el contenido que hago es eso. Es decir, básicamente, coger cosas que sé que en general no se han entendido bien, porque solo tienes que meterte en Twitter, en comentarios y tal, para ver que muchos temas de los que se hablan no se ha enterado de lo que está pasando ni la mitad de la gente, ¿no? Y decir, espérate, vamos a hablar de él, pero te voy a explicar cuál es la parte que no estás viendo. Que no la estás viendo porque además no deberías estar viéndola porque a lo mejor no tienes conocimientos técnicos para poder entenderlo o no has tenido las referencias, ¿no? Para poder entenderlo, y es normal. Es decir, no es una crítica a nadie en absoluto. No todos tenemos que saber de todo, eso es imposible. Pero si yo sé de un tema y veo que se está tratando pues como no se debe, porque no se está entendiendo lo que está haciendo, pues a mí me gusta cogerlo y decir, espérate, os voy a explicar exactamente qué es lo que está pasando, y lo que está pasando es esto y de esta manera. Y olvídate de que yo te vaya a poner nombrecitos extraños y que no hace falta. No hace falta. Es decir, para entender muchas de las ideas y muchos de los conceptos que tenemos a día de hoy alrededor, pues no hace falta irse a cosas complicadas, ¿no? Entonces, en función de eso, pues he ido adaptándome a formatos, ¿no? Empecé en su día con los podcasts, es decir, hace ya pues más de 10 años, con los podcasts, con el primero que era la gran metáfora, que lo llamé, que lo que básicamente quería explicar en ese podcast es cómo funciona cualquier ordenador, me refiero a nivel de sistema operativo, a nivel de todo, a nivel de aplicaciones que utilizamos, pero para todo el mundo. Porque yo tengo una teoría y es que hay dos tipos de personas que cuando se ponen delante de un ordenador a utilizarlo. Hay dos tipos. Uno es la que tiene muchos problemas para poder utilizar casi cualquier aplicación, cualquier sistema operativo y demás. Y otros son los que mágicamente somos como magos, cogemos el sistema operativo que sea o cogemos la aplicación que sea y la estamos utilizando sin necesidad de un manual, ¿no? No es magia. O sea, hay una diferencia entre unas personas y otras. La diferencia es que los que tenemos este poder mágico es porque nos hemos comido los últimos 30 años o 35 años de la informática que ha habido. Y claro, para nosotros cada aplicación nueva que sale es facilitar lo que ya teníamos. Entonces es muy fácil entender cómo funcionan las herramientas nuevas. Es decir, si tú vienes de haber utilizado una terminal que además en aquel momento no tenía ni una pizca inteligente, que era horrorosa, que fallaba cada 2x3 y tal, y de repente para conseguir convertir un archivo solo tienes que pincharlo de aquí y echarlo a esta carpeta, pues hombre, se te facilita la vida. Es muy fácil entender que al día siguiente, y sobre todo, si empiezas a notar de decir, ostras, es que esta tarea estoy hasta las narices de repetirla, y te llega la siguiente actualización y la eliminan para que haciendo un clic se solucione, pues evidentemente para ti es que es instantáneo, no necesitas que nadie te lo explique. Acabas de entender que te han solucionado un problema que tienes desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, básicamente lo que hacía era explicar eso, es decir, mira, te voy a explicar cómo funciona la informática, pero te lo voy a explicar de una forma de por qué hemos llegado hasta cada punto, ¿no? ¿Por qué tenemos un icono, que esto para la gente joven, ¿no? Es gracioso, ¿por qué tenemos un icono de un disquete para guardar, ¿no? Es decir, que tú le preguntas, es muy gracioso, porque tú le preguntas a una persona, a un tío de 18 años, ¿no? El icono de guardar, ¿qué es? No sé, es como una especie de fichero, ¿no? Como de una carpetita con unas líneas y dices, hostia, tío, es un disquete. O sea, es trágico, es trágico para nosotros, ¿sabes? Los que llevamos mucho tiempo que teníamos muy claro lo que era, ¿no? Entonces, yo empecé con los podcasts ahí. Me di cuenta de que había un problema, ¿no? Con ese formato. Y el problema con ese formato básicamente era que cuando yo empecé a hacer podcast, año 2000, yo qué sé, 2011, 2012 o por ahí, nadie sabía lo que era un podcast. Entonces, ¿cómo voy a explicarle a alguien que no sabe lo que es la informática, cómo es la informática a través de un medio que no sabe lo que es? Es imposible. Entonces, era un error de concepto como tal, ¿vale? No tenía ningún sentido. Entonces, hice como 15, 20 capítulos más o menos y lo paré porque el problema que me encontraba era que la mayoría de las críticas que tenía el podcast eran buenísimas, todas 5 estrellas en Apple Podcast. Pero claro, tío, eran críticas de gente como Majosan o gente como... Es decir, gente que saben más que yo, que dices, ¿qué cojones? No tiene sentido, ¿no? Que esta gente esté escuchando este podcast porque no es para ellos. O sea, este podcast debería ser para sus familiares o para sus hermanos, sus padres, yo qué sé. Para otras personas, ¿no? Este tema me flipa y creo que es un tema que, joder, hay mercado ahí para hacer. Y es una cosa que siempre he pensado que me gustaría hacer también, para crear un curso para que la gente termine comprendiendo la informática, de verdad. Y es algo que, por ejemplo, Majosan está haciendo ahora un poco desde su canal de YouTube y llega a la gente de una forma, decir, a ver, no te voy a explicar cómo hacer algo, te voy a explicar cómo funciona algo para que tú luego llegues a comprender cómo funciona.
por la forma natural. Pero también tiene el problema de que hay gente que no quiere esto. Desgraciadamente, claro. No quiere que... Dice, no, mira, a mí no me cuentes movidas. ¿Qué hago? Yo no quiero rollos. Evidentemente. Evidentemente. Y bueno, antes de que sigas, porque quería decirte, la parte que has comentado de lo que tú quieres, cómo te gusta enseñar y cómo hacerlo sin basarte en ciertas cosas ya creadas y que a lo mejor ni siquiera la persona que lo entiende la comprende bien y por eso se apoya en ello y demás. Es algo que me imagino que sí que has leído a Richard Feynman, que habla todo de esta forma, ¿no? Y que es una cosa maravillosa, ¿no? Yo he recomendado millones de veces aquí el libro de Seguro que estás bromeando, Mr. Feynman, no sé si se traduce así. Sí. Os lo vuelvo a recomendar porque si os parece esta forma de pensar que está diciendo Oli tan buena como me parece a mí, este libro es como si Richard Feynman hubiera escrito un blog hace 40 años y ahora está en un libro, porque parece un blog, de verdad que parece un blog. Y eso, pues nada, solamente un apunte que os lo dejo por ahí, que lo leáis, los que no lo hayáis leído todavía. Y perdona, y entonces estábamos en que habías creado este podcast de la metáfora, ¿no? ¿Se llamaba? Sí, de la gran metáfora, lo llamaba yo. La gran metáfora. Decía que la informática es toda una metáfora, es decir, todo lo que tú tienes en pantalla, todos los iconos, todo lo que tienes es todo relacionado a cómo se trabajaba entonces en una oficina, ¿no? Las carpetas, los ficheros. ¿Cuántas personas que conoces a día de hoy han trabajado con un fichero o con una carpeta de papel? Muy pocas. Es decir, pero antes se trabajaba así, entonces era la forma, en realidad, de hacerlo fácil, ¿vale? Era la forma de decir, oye, pues igual que tienes en la vida real ese armarito con tus ficheros, pues aquí tienes tus ficheros, ¿sabes? Y donde tenías tus papelitos, pues aquí tienes tus documentos. Y donde tenías, lo guardabas en tal, pues ahora lo guardas. Es decir, todo era referido, pues eso, un poco incluso con su pequeña parte de esqueumorfismo, ¿no? De decir, voy a intentar imitarte los dibujitos y todo para que tengas claro cuál es, digamos, la metáfora, ¿no? Que estamos utilizando para funcionar en la informática, ¿no? En realidad todo era para hacerlo fácil, ¿no? O gran parte esqueumorfismo si hablamos del Apple de ciertos años, ¿no? Sí, claro. Ahí era ya directo, ¿no? Es decir, como de que veías el bloc de notas y tenía forma de cuaderno directamente, ¿sabes? Eso, sí. ¿Sabes? Pero bueno, que al final siempre se han intentado basar en eso, en intentar de alguna forma decir, voy a facilitar. Es que es una cosa que mucha gente no termina de entender, que los informáticos en general intentan facilitarte la vida, no lo contrario. El problema es que a veces has pillado el tren tan tarde que te es imposible. Que es imposible, claro, que no tienes forma de subirte ya a él, porque ya va muy deprisa. Pero todos los informáticos, en cada revisión que sacan de su software, lo que están intentando es que te sea más fácil, nada más. Y normalmente, claro, para los que ya lo manejamos, es verdad. Es decir, te sacan la siguiente actualización, por fin han quitado esto y han puesto esto otro. Gracias. Es decir, estamos todos deseándolo, ¿no? Y sin embargo, para el que lo pilla de nuevo, se queda con cara de decir, wow. Locura. Wow, es decir, que acaba de pasar, ¿sabes? Es decir, yo esto lo discuto con mi familia y les digo, porque me dicen eso, es que los informáticos cada vez hacéis todo más difícil y yo ya no me entero de nada. Y digo, pero tú tienes claro que lo que se intenta hacer aquí es que sea realmente más fácil. No hay un plan malévolo para dejar fuera a la gente que no entienda la tecnología, ¿no? Es al contrario, ¿no? Lo tenéis claro. Pues no parece, porque no. Bueno, hay que hacer un poder también. Aquí, para mí siempre hay un ejemplo fácil, ¿no? Que ponen en estos casos. Dale a un niño un iPad y mágicamente lo usa. No es que el niño sea muy listo, es que el informático que hay detrás es un crack para poder hacer una interfaz que sea capaz de utilizarla a un niño de 3 años. Sin enseñar. Vamos a aclarar las cosas. Sin que nadie diga nada. Efectivamente, o sea, es decir, cada vez es más fácil, es mucho más fácil, mucho más sencillo. El problema es ese, que muchas veces se da por hecho que has tenido que seguir un camino, un recorrido, ¿no? a lo largo de los años para poder entender cómo funcionan las cosas, ¿no? Es decir, tú imagínate el paso que hubo pues si no me equivoco fue de iOS 6 a iOS 7 cuando se hizo todo el cambio de interfaz. Claro, es decir, en iOS 6 todo era esqueumorfismo, todo eran botones que se veían claramente y tal. Claro, cuando pasas al siguiente, pues realmente no tienes ningún problema, porque bueno, dices, vale, han quitado todos los bordes, todas las cosas que parecen realistas y tal, lo han dejado mucho más limpio, con más espacio para trabajar, pero no tengo problema porque las cosas están en el mismo sitio. Pero es verdad que a lo mejor el que llega de nuevas directamente enganchando a iOS 7 dice, no entiendo nada. Es decir, no entiendo absolutamente nada de lo que hay en la pantalla. Es decir, muchas veces el problema es ese, ¿no? Que se da por hecho que has seguido un recorrido a lo largo de los años. Y si lo has seguido, realmente es muy fácil.
Sí, yo lo vi súper bestia, yendo más atrás, demostrando que somos viejunos, en Windows 3.11 al paso a Windows 95. Sí. Windows 95 Sí. era mejor, o sea, tenía, de primeras podía tener ciertos bugs y lo que fuera, pero al final era un sistema mucho más completo que permitía más cosas más fáciles. Windows 3.11 es un sistema más antiguo, donde todo costaba mucho más, pero de primeras la gente se volvió loca y hubo mucha gente que tardó años, meses y no años, en hacerlo porque querían el Windows 3.11, que es lo que sabían, y que era... bueno, pues era otro concepto de sistema operativo mucho más antiguo y que permitía hacer las cosas de una forma más complicada. Pero la gente comprendía Windows 3.11 y se quería quedar ahí. Sí. Bueno, pues Sí, entonces, lo que estaba comentando, es decir, a partir de esto, a partir de del podcast y tal, lo dejé, pero por eso, simplemente porque no veía cómo podía llegar a gente, ¿no? Entonces es cuando se me ocurrió decir, oye, pues hombre, si hay un sitio que ya conoce todo el mundo, YouTube. ¿Sabes? Ya no había persona en el mundo que no sepa que existe YouTube, ¿no? Dices, pues bueno, pues voy a ver si soy capaz de adaptar un poco la idea que yo tengo en la cabeza para llevarla a YouTube. Entonces estuve haciendo vídeos de YouTube pues como 4 o 5 años, más o menos, aproximadamente. Fue bien, funcionó bien, pero el problema que tenía es pues el que yo creo que cualquiera se puede imaginar. Es que no tenía tiempo. Es que hacer vídeos de YouTube lleva mucho tiempo, mucho más, sobre todo si pretendes cierto nivel de calidad, tanto del contenido como de la imagen, de lo que quieres mostrar y demás. La cantidad de tiempo que lleva es ingente, es una auténtica barbaridad. Entonces, claro, yo me estaba gastando de media unas 40 horas por vídeo. Y claro, saca tu 40 horas ya no semanales, ni cada 15 días, ¿sabes? Es muy complicado, es realmente complicado, ¿no? Entonces, al final... Estuve como 5 años, pero decidí que solo soltaba y que volvía a los podcasts otra vez por el mero hecho de decir, es que puedo contar básicamente lo mismo, pero el tiempo de grabación y edición no es nada. O sea, 2 horas en vez de 40. Claro, es grabarlo y luego pegarle unos recortes si es que hace falta, un poquito de música y para adelante. O sea, es decir, no tiene mucho más, ¿no? Es bastante más sencillo. Entonces volví otra vez a los podcasts. Y luego de los podcasts, pues un día me dio por meterme en Twitch. Por eso por los loles, ¿eh? O sea, es decir, realmente no por algo importante, sino porque dije, estoy aburrido en casa, no tengo nada que hacer, estaba metido en un servidor de Minecraft con unos amigos, no había aparecido ninguno, estaba yo solo, me aburría y dije, como tengo configurado el OBS, porque había estado trasteando con él, voy a hacer un directo a ver qué pasa, ¿no? a ver si viene alguien, ¿no? al directo. Y bueno, pues para mi sorpresa, ya no es que viniese gente, sino que me lo pasé muy bien. Me lo pasé realmente bien, me fue muy entretenido. Es curioso. Streamear es divertido. Es muy divertido, la verdad. Muy divertido. A mí me encanta. Entonces, a partir de ahí, pues desde ese día, más o menos, he streameado casi todos los días. No todos, pero casi todos. De hecho, mirábamos hace un par de días, ¿no? las estadísticas en el canal y en 2 años he streameado 710 horas, llevo streameadas. Wow. Es decir, te sale a 1 hora por día. O sea, básicamente. Eres Ibai. O sea, a más de 1 hora por día. El Chocas. Es el Chocas. Todos los días, tanto no, desde luego. Yo esas sesiones de 12 horas no soy capaz. Coño, pero con trabajo. O sea, pero vamos, son muchas horas. Son muchas horas. No, es una pasada. Es una pasada. Y mira, este es un punto que yo quería hablar contigo. Yo alguna vez en el podcast he tenido una cosa que he introducido un poquito, pero no demasiado. A mí me gusta mucho una escritora que se llama Anne Rice, que hace novelas de terror, bueno, lo que sea, de vampiros. Y una cosa que habla ella es esto de entrevista con el vampiro, que ha hecho una película y tal. Sí. Y hay una cosa interesante que hacían, y es que en el mundo de los vampiros de esta autora, un vampiro que vive mucho tiempo se termina quedando desfasado y se cansa de vivir porque está fuera de la onda, está fuera de lo que es el nuevo mundo. Y tiene que tomar a alguien moderno y aprender de ellos para poder vivir la vida de la forma moderna. Y esto es una tontería, es un libro, no ciencia ficción, es ficción, pero a mí me dio una cosa que pensar interesante, y es que es muy fácil quedarnos fuera de las nuevas modas, de las nuevas tendencias que hay en el mundo de la tecnología y demás. Por ejemplo, con temas como Twitch ahora, ¿no? Twitch hasta hace nada se veía como una cosa de niños rata o de streamers que hacían tonterías. En los últimos años ha tenido más tirón, pero
tú eres una persona que no eres un niño rata, que tienes más edad que muchos streamers o que mucha gente que está jugando y haciendo este tipo de cosas. Y además, nadie puede dudar de que no eres una persona inteligente. Es decir, el perfil que nos has estado contando no es una persona muy limitadita, digamos. Pero, sin embargo, tú has estado metiéndote en todo esto desde hace bastante tiempo, con temas como Minecraft, que también es otra cosa que hay gente que desprecia como un juego de niños, o como ver los streamings de gente joven jugando y haciendo tonterías, en teoría, ¿no? Sí, sí. Como, por ejemplo, Tortilla Land. Me acuerdo que tú seguías Tortilla Land. Yo me vicié también muchísimo con Tortilla Land. Me encanta. Yo, de hecho, mira, para que te hagas una idea, perdona que te corte, para que te hagas una idea. No. Yo tengo una ilusión en la vida, ¿eh? Esto de verdad, tengo una ilusión en la vida. Y es conocer a Willy, Vegeta, Rubius, a uno de ellos, solo para darles las gracias. Porque cuando yo estuve con la baja, que estuve muy malo, pero muy malo, de encontrarme muy mal, yo necesitaba ponerme algo de fondo en la tele para intentar pensar en otra cosa que no era lo que me dolía el cuerpo, ¿sabes? Es decir, y coincidió que estaban con Karmaland. Yo me tragué, prefiero no pensar el número de horas que me tragué de Karmaland. Para que os hagáis una idea, me tragué tantas horas de Karmaland que me cargué mi televisión OLED. Eso te iba a decir, sí. O sea, es decir, la quemé, porque como los corazones rojos están siempre en el mismo sitio del marcador de Minecraft, como todos lo tienen puesto en el mismo sitio, de tantas horas que vi Karmaland, se me llegó a quemar la pantalla. Por eso te digo que a mí, a ver, entiéndeme, yo soy capaz de valorar qué nivel de entretenimiento es ese. Es un nivel de entretenimiento de no pensar, es un nivel de entretenimiento, no te voy a decir sálvame, pero prácticamente. ¿Sabes? Es decir, es un nivel de entretenimiento. A nivel de una serie de televisión, por sí, ejemplo. Es decir, es algo entretenido. Es elevado. Es más elevado ver una serie de yo qué sé, Bones o cualquiera de estas. Claro no, o sea, es básicamente lo mismo. Pero realmente también es muy interesante ver cómo es la historia moderna. O sea, se está creando la historia de lo que va a ser en el futuro, cómo unos streamers, que son unos chavales en su casa, han desbancado la televisión. Sí. Y la gente joven es lo que ven a esta gente, y esto a la televisión le jode muchísimo porque tiene un montón de millones y un montón de gente trabajando y no son capaces de competir con Willy Rex streameando desde su casa con una bueno, él tiene a lo mejor mejor equipo, pero es que Auronplay tiene una webcam cutre. Tiene una creativa y se lleva 40.000 personas cada vez, como decía Ibai, y se pone ahí a hablar de un árbol, decía, ¿no? Decía en la canción esta, y tiene a 40.000 personas viéndole. Esto le jode muchísimo a los medios, pero es así. Y esto lo estamos viendo. Y a donde iba con esto es que a mí me alucina que a mí me guste, y cuando hable de ello, gente de mi edad que ve, que le parece que estoy siendo idiota directamente por hacer todo esto, y cómo puedo querer consumir un ocio tan tonto y me puede interesar streamear como si fuera un niñito. No, realmente es que es muy divertido y es interesante. Es muy divertido, y se conoce a gente interesante. Efectivamente, es decir, te abre posibilidades, ¿no? Es decir, yo siempre lo he dicho, el mayor motivo que yo he tenido siempre, ¿no? De intentar, en la medida del tiempo que he tenido y de lo posible, ¿no? De crecer en YouTube, en Twitch, en Twitter, en todos los medios, nunca ha sido, y sigue sin serlo, ¿eh? Fíjate que ahora me estoy dedicando más a ello, pero sigue sin ser el vivir de ello, sino que lo interesante realmente es que acabas conociendo a personas que te abren las puertas a conocer cosas que de otra forma no podrías, ¿sabes? Es decir, yo he tenido y tengo muchas invitaciones de empresas que me dan pases privados a sus empresas a explicarme lo que están haciendo, firmar mis NDAs para no poder contar ciertas tecnologías que están usando y poder ver el futuro, básicamente. O sea, ese es mi objetivo, es decir, a mí me gusta mucho todo lo que es la tecnología, me gusta mucho ver cómo va evolucionando todo, ¿no? Cómo va cambiando, cómo vamos a llegar a ciertos hitos tecnológicos y tal. Y a mí hay pocas cosas que me hagan más ilusión eso, es decir, que me llame una empresa y me diga, oye, que cuando quieras te pasas por aquí y te damos un tour de cosas que no puede ver nadie. Hostia, pues yo encantado de la vida, porque a mí me das primero, me das la posibilidad de ver cosas que me apetecen. Y segundo, me das de alguna forma también la seguridad cuando estoy hablando, cuando estoy debatiendo de algo, sé exactamente lo que estoy diciendo, ¿no? Es decir, no hablo de segundas. Es decir, a mí cuando yo, por ejemplo, es decir, yo llevo ya mucho tiempo, es decir, digamos que es un privilegio que poco a poco voy perdiendo porque vamos avanzando en el tiempo, pero yo es que hace 4 años, por lo menos,
me hicieron un tour con unos sistemas de realidad aumentada que estaban ya modificando y tal, que me quedé alucinado. Entonces, claro, yo desde ese momento, por eso yo soy uno de los defensores que preparados para lo que viene con la realidad aumentada. Sí, sí. Eso es La una realidad bestialidad. aumentada Y es está ahí. porque lo he probado. O sea, es decir, o sea, no lo digo porque lo creo, porque me da la sensación. No. Porque he visto cosas muy locas. O sea, he visto cosas realmente locas. Que dices, madre mía, esto no... Y claro, y sobre todo viendo que son prototipos malos que están intentando hacer ahí un apaño simplemente para tener ciertos conceptos y tal. Y cuando ves esos conceptos dices, Dios mío. O sea, a la que esto esté preparado, esto va a ser una maldita locura. O sea, es decir, Sí. esto va a cambiar completamente cómo actuamos, cómo nos comportamos, cómo hacemos, ¿no? Entonces, Sí. a mí eso es lo que me gusta realmente. Yo, por ejemplo, con una tecnología hermana de todo esto, que es la realidad virtual, la primera vez que la utilicé de verdad y con más calma fue cuando tuve las Oculus Quest 2, estas, ¿no? Que para mí son... Sí. Lo primero que empieza, sigue siendo todavía un prototipo, ¿no? Pero es Sí. cuando empieza a ser ya un prototipo para el público, De de consumo. Sí. Ya no tienes que conectarte a un ordenador, puede ser simplemente utilizarlo conectado a tu cuenta de Facebook o bueno, de Meta y ya está. Y una de las cosas que hice fue entrar a una experiencia que era un vídeo que estaba grabado en un club en Tokio, una discoteca sería en español, Sí. una discoteca en Tokio, donde yo había ido mucho, en los tiempos que salía de fiesta ya, ¿no? Había ido ahí y me puse y me lo puse, fui allí y dije yo, me cago en todo, es que estoy ahí, estoy ahí. Sí, Yo he salido allí de fiesta y lo recuerdo y es que está ahí. Y ver un vídeo no es inmersivo a este nivel. Y veías ciertos problemas. Tal y como estaba grabado, la gente parecía pequeñita porque no estaba grabado de una forma que parecías tú ser del mismo tamaño que ellos. Hay muchos problemas, la calidad y la resolución de las gafas, todo. Pero aún con todos estos problemas, la inmersión que tienes es brutal. Cuando resolvamos todo esto y llegue a dejar de ser un prototipo y tengamos todo esto a nivel de consumo, el consumidor pueda meterse ahí de esa forma. Tú estuviste hablando en un podcast hace poco de los escritorios virtuales, cómo vamos a crear las pantallas. Esto yo lo probé con las Quest, con la aplicación esta que se puede utilizar. Sí. Es una pasada, es una pasada. Es que ya, sí, no. El Netflix, puedes ver Netflix con una pantalla gigante y lo puedes ver con alguien al lado y puedes estar hablando como si estuvieras en el cine con esa persona. Todo esto va a tener un impacto, el metaverso, todo esto, hay gente que se ríe y dice, no, esto es Second Life. No, ya no es Second Life. Esto es otro. Es otra Second cosa. Life falló y va a fallar esto igual. Puede que falle ciertas cosas, pero vamos a ir hacia algo más grande y que va a cambiar un montón todo. Sí, Y la verdad es que es completamente de muy, acuerdo. muy emocionante. Estoy muy de acuerdo. Que todo esto nos acerca a hacer estas cosas y para mí igual. O sea, para mí es lo que más me gusta. Poder tener esta conversación contigo, la puedo hacer gracias a tener el podcast. Te decía Claro. antes, fuera de micros. Y esto es una excusa para decirte, vamos a charlar un rato que no suene como un tío muy raro, porque a mí me encanta. Y de paso, oye, la publicamos y más gente puede disfrutar de la charla que espero que les guste. Y bueno, Oliver, llevamos ¿cuánto? ¿Dónde está esto? 1 hora y 10. Yo creo que esto lo acabaré partiendo en 2 partes. Creo que ha sido como la primera parte donde hablamos la parte más oscura, donde decimos el lado oscuro del trabajo de alto rendimiento, este que decía, y cómo puede crear una ansiedad y demás, y la parte de creación de contenidos. Bueno, pero perdona, no quiero terminar, porque nos estás contando lo que estabas haciendo, pero no lo que vas a hacer, perdona, que esto es lo que nos interesa. ¿Qué vas a hacer a partir de ahora? Vamos a ver, a mí me gusta crear contenidos y me gusta crearlos de todo tipo, ¿no? Entonces, al final, hay ciertas cosas en las que llevo tiempo pensando hacer, pero que no he tenido tiempo, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es escribir, ¿no? Es decir, al final, creo que puedo sacarle mucho provecho en muchos ámbitos distintos a los conocimientos que tengo. Es decir, tengo conocimientos tanto a nivel de un tema más concreto, ¿no? Como podía ser el trabajo en el que estaba, ¿no? Si hablamos de equipos rotativos de grandes potencias y demás, que era donde yo me manejaba, pues evidentemente por ahí también, pero también es verdad que tengo muchos conocimientos que he ido adquiriendo en estos años, pues gracias a YouTube, a Twitch, a los podcasts y tal, el tener que prepararme muchos temas, el hablar con mucha gente, ¿no? Y creo que puedo escribir algo que sea interesante, ¿no? De hecho, además, de primeras, como quiero desintoxicarme un poco, ¿no? Digamos, de lo que ha sido mi trabajo durante todos estos años, voy a empezar a escribir una novela de ciencia ficción.
De hecho, ya estoy con el planteamiento, yo tengo una pizarra ahí gigante virtual, llena de notas, es decir, intentando conectar todos los puntos y demás. Y más adelante pues también quiero hacer pues algunos cursos de algunos temas que creo que pueden venirle bien a mucha gente. Quiero también preparar algún manual de temas técnicos un poco más, esto será más de nicho, ¿no? Más avanzado, pues por ejemplo de temas de bombas, compresores, turbinas y tal, que no hay realmente a día de hoy, eso no existe. Y además lo poco que hay es pues lo que hemos dicho, lo que estábamos diciendo antes, ¿no? A un nivel técnico que no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido porque yo ya he estado en la posición en la que se supone que tendrías que hablar con ese nivel técnico y yo no he necesitado nunca hacerlo. De hecho, es contraproducente, ¿no? Es decir, yo he tenido clientes que, pues, yo qué sé, tío, saudíes, pakistaníes, indios, japoneses, de todos los puntos del mundo. Y es más fácil hablarles tranquilamente de lo que está sucediendo que no empezar a utilizar temas técnicos que no entiende prácticamente nadie de los que están en la sala, ¿sabes? Sí, sí. Entonces, al final, mi objetivo es ese, es decir, todo lo que estoy haciendo de YouTube, de Twitter, de tal, lo digo claramente, yo para eso no tengo problema. Es de alguna forma, no voy a decir tanto como marketing, porque tampoco es marketing, pero es el intentar pues ampliar mis redes, hacerlas un poquito más grandes, ofrecer un contenido que yo creo que está curioso, yo creo que está entretenido, ¿no? Es decir, pues ahora por la mañana en Twitch estamos haciendo lo del noticiero que está gustando mucho, o sea, para mi sorpresa. Muy bien, está muy bien, sí. Yo no esperaba que funcionase también al principio, sobre todo. Yo me he encontrado con que la primera semana, vamos, la acogida mucho más alta de lo que yo esperaba, mucho más, muchísimo más, ¿no? Bueno, pues estoy haciendo ahora lo del noticiero, por la tarde seguimos con nuestra parte del Twitch que hacíamos regularmente, ¿no? Un poco más, ahí sí que cambiamos más. Un día puede ser más técnico, otro día puede ser más de jugar o de estar charlando simplemente, ¿no? De cualquier tema. Luego, pues de YouTube voy a empezar también ahora quiero hacer un blog, que es una cosa que tenía muchísimas ganas de hacer desde hace mucho tiempo, cortito, bueno. Capítulos de nada, 4 o 5 minutos, y no creo que de primera sea todos los días, porque hasta que me acostumbre a coger un poco la inercia de grabar, editar, subir y tal, eso lleva un tiempo, es decir, porque muchas veces no es tanto el hacer el vídeo, sino lo que lleva detrás, ¿sabes? Es decir, sí. Yo tengo preparado mi vídeo de YouTube, para que te hagas una idea, yo ahora mismo todos los días estoy subiendo el resubido, ¿no? de Twitch a YouTube. Si yo termino a las 11 menos cuarto, más o menos, o a las 11 menos 10, a las 11 y... ¿qué te digo yo? A las 11 y 10 he terminado, tengo ya preparado el vídeo, editado, con la carátula y con todo. Y normalmente no termina de estar publicado hasta las 12:30, 1 de la tarde, ¿sabes? Porque entre que lo subes, que te lo procesa, que te dice si hay algún problema, que no, que tal, se pierde muchísimo tiempo, pero muchísimo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues lo que estoy haciendo es eso, es decir, ofrecer contenido que yo creo que es interesante, luego los podcasts, ¿no? Que estoy haciendo 4 semanales en abierto y uno, que digamos que se me lo trabajo un poquito más, es en Podimo, que es una plataforma de pago, con la que, bueno, pues llevo unos 6 meses, la verdad es que me han tratado muy, muy bien. Y bueno, pues continúo con ellos haciéndoles un episodio especial todas las semanas, un poquito más largo. Y si no más largo, un poquito más complejo. Más para la gente que sé que les gusta ese tipo de movidas que a mí me gustan y que les gusta comerse la cabeza y tal. Entonces, para los más cafeteros. Sí, efectivamente. Para los que sé que hay gente que le gusta y que hay un porcentaje que le gusta, y digo, pues mira, eso continúo con Podimo porque yo lo he comentado muchas veces, o sea, decir, por mucho que sé que en el podcasting no es una cosa como que no termina de sentar bien, ¿no? Que pueda haber una parte que es de pago y tal. Honestamente, la plataforma me gusta, o sea, si no estaría en ella, ¿no? Es decir, no es el único motivo realmente. Es decir, a mí cuando me lo ofrecieron, sí. No, digo, yo la entiendo y tengo un gran amigo ahí metido, José Antonio Gelado, no sé si has hablado con él. Sí, yo he hablado con él directamente. Claro. y me encanta y creo que lo van a tratar con mimo porque una persona que ha vivido el podcasting como Gelado, poca gente hay. No, claro, pero personalmente yo no me termina de encajar la plataforma a mí porque a mí me gusta el podcasting abierto, me gusta poder hacerlo en un RSS. Pero entiendo que tengan que existir plataformas como estas, igual que existe Netflix, igual que existe pues Hulu o todas estas. Pero sí, o sea, y ahora mismo todo esto que tú creas,
¿cómo es de sostenible con tu vida? Es decir, ahora mismo obviamente no llega a tus ingresos anteriores, claro, pero ¿es tu vida sostenible con los ingresos que produces? Sí, es decir, vamos a ver, es decir, de momento, claro, es decir, por ejemplo, la parte de Twitch o YouTube o tal, lo que da es poquito, es muy poquito. Lo que pasa es que, bueno, siempre lo que sí que cuento con ello y sí que me está funcionando es que me van saliendo cositas que sí que me dan bastante más dinero. Es decir, por ejemplo, un ejemplo es Podimo. Es decir, Podimo me da un dinero cada 3 meses que me mantiene bien, es decir, sin ningún problema, ¿no? Por otro lado, tengo, por ejemplo, un contrato con el BBVA, que hacemos unos vídeos que normalmente son internos, no se suelen publicar. Es decir, pues se ha publicado uno nada más. Unos vídeos internos en los que, bueno, pues lo que hacemos es una charla pues parecido a lo que estamos teniendo tú y yo, más cortito, de una media hora más o menos, pues con algún ejecutivo alto del BBVA o de alguna compañía aledaña de BBV para, bueno, pues para hablar de temas estratégicos y tal, y bueno, pues intentar, o sea, digamos, mi labor ahí es precisamente esa, intentar que la conversación no se eleve mucho, ¿no? Es decir, que no empecemos a hablar de cosas ya que no entiende nadie, sino traer un poco a todo el mundo, decir, vamos a ver, ¿qué es lo que estáis planteando exactamente? ¿Cuál es vuestra idea? ¿Por qué queréis tirar por aquí, no por allí? ¿Qué es lo que queréis hacer y tal, no? Y eso, pues evidentemente, pues también me pagan bien, me pagan bastante bien, con lo que entre unas cosas y otras, digamos que tengo un sueldo, bueno, suficiente. Además, como en mi caso no tenemos niños, no tenemos hipoteca y Ali está trabajando, pues bueno, pues le sobra. Pues para adelante. No hay problema. Y la gente, si te quiere seguir, bueno, pues por dónde te puede seguir. Y luego lo importante, ¿dónde quieres que te sigan que pueda tener un impacto en que tú puedas hacer esto, que se pueda continuar siendo viable económicamente? Porque al final creo que hay que apoyar. Yo lo he dicho siempre, yo creo que no somos conscientes, casi ninguno de nosotros, de lo que podemos aportar a alguien que crea contenidos y sin gastar un céntimo, ¿eh? Es decir, pero tal cual. Algo tan sencillo como en un vídeo de YouTube acordarte, ¿no?, de dejar el like y un comentario positivo, eso hace que el vídeo de YouTube se pueda volver viral. Sí. Tan sencillo como eso. Y a partir de ahí es cuando empiezas a crecer de forma bestia, ¿no? En Twitch, 3/4 de lo mismo. El mero hecho de meterte en el canal y de vez en cuando, no hace falta que sea siempre, ¿no?, comentar, ¿no?, en el chat y tal, meterte un poco en el directo. Eso hace que dé más conversación y que el Twitch vaya para adelante, ¿no? El compartir, cuando lo típico, ¿no? Que pongo, oye, vamos a empezar el directo en 10 minutos. Un retweet a ese tweet, eso, vamos, viene súper bien. Sobre todo porque al final hay que pensar que muchas de las compañías que luego te contactan, ¿no?, para temas de patrocinios y demás, lo que quieren ver es qué visibilidad tienes realmente, ¿no? Yo tengo la suerte ahora mismo, ahora mismo tengo la suerte que he podido tener unos cuantos patrocinios básicamente porque ciertos tweets que yo quiero que se amplíe un poco, ¿no?, la repercusión y tal, pongo 4 telegrams a 4 personas que conozco que tienen muchos seguidores, oye, por favor, retuiteame esto que me viene bien. Te lo retuitean, pum, y de repente cuando sacas las estadísticas tienes 500.000 visitas al tweet. Entonces eso se lo pasas luego a la empresa y te dicen, bueno, vale, o sea, tienes números adecuados para yo poder invertir un poquito en lo que estás haciendo, ¿no?, y demás. Entonces, al final, para seguir, cada uno lo que quiera. Es decir, yo lo estoy diciendo, yo ahora mismo estoy haciendo tanto contenido que no espero que nadie lo siga todo, es imposible. Es decir, me cuesta a mí hacerlo como para que alguien vaya detrás viéndolo todo, eso es imposible. Pero bueno, es decir, pues eso, tenéis opciones, tenéis muchas opciones. Es decir, el noticiero de por la mañana, que ya sé que no se dice noticiero, pero yo lo digo así porque me hace gracia, sin más, ¿no? ¿Cómo se dice? Serían las noticias. Noticiero en España no se dice, ¿sabes? Lo que pasa es que me sonaba gracioso, ¿sabes? Y por eso lo llamé así. Pero bueno, que el caso es, por las mañanas tenemos ahí las noticias, ahí una horita, que, insisto, no hace falta ni siquiera estar mucha gente se lo pone en modo podcast, ¿sabes? Y ya está. También todas las mañanas hay podcast, ¿sabes? De 15-20 minutillos más o menos. Todas las mañanas tengo un podcast en abierto, excepto el de Podimo, que es una vez a la semana, que es en exclusiva. Los demás son todos en abierto. Luego, si no da tiempo a ver las noticias por la mañana, luego están subidas en YouTube, ¿sabes? Es decir, para quien quiera verla. Y luego por la tarde tenemos el Twitch de siempre, de 8:30 a 10:30 y tal. Y luego, por lo típico, Oliver Navani en Twitter y en Instagram, pues lo mismo, es decir, el mero hecho de seguir a alguien, darle un retweet de vez en cuando, like y tal, eso hace que su visibilidad vaya aumentando. Es decir, pero además de forma, eso es exponencial. Entonces, al final, para esto ya no lo digo para mí, ¿vale? Lo digo como consejo para cualquier persona que se siga en redes. Si tú quieres hacerle un favor,
le haces mucho más Apoya favor, esto. te lo aseguro, con retweets, con likes, con tal, que con una suscripción de que ganas 2,5 € o 3 € en Twitch, ¿sabes? Eso no te va... Claro, es decir, no te, para no te que va a sacar realmente... de rico. Claro, es pobre, decir, para no. que realmente algo como las suscripciones y tal te den un dinero de verdad, que tienes que tener miles de suscriptores. Sí. Y entonces sí que es verdad que ahí ya suplicas por el Prime, ¿no? Es decir, ahí está claro. Claro. Pero hasta que no llegas a esos números, realmente, hombre, viene bien. Es decir, al final yo tengo mi número de suscriptores, que es bastante más alto de lo que cualquiera podría esperar. De hecho, tengo muchos más suscriptores que gente que me ve en los streamings. Es decir, aunque parezca increíble. Y, hombre, está bien, ¿por qué? Pues porque te permite decir, oye, pues yo qué sé, este dinero lo guardo y una vez al año, si necesito cambiar algo del equipo o de lo que sea, pues tengo ese dinero ahí apartado y estupendo, ¿sabes? Es decir, para poder asegurarme que si algo se me rompe, se me estropea, lo puedo reemplazar. Lo mismo con YouTube, 3/4 de lo mismo, ¿no? Pero no es el objetivo muchas veces de muchos de los que subimos el contenido ahí, sino realmente el hecho de tú me ayudas a que yo tenga visibilidad y a cambio yo voy a poder conseguir tener ciertos patrocinios que yo siempre, por ejemplo, intento, ¿no? Es decir, esto ya cada uno lo maneja como puede, ¿no? Pero yo hasta ahora muchos de los patrocinios que he hecho, las condiciones que he puesto es no quiero un fee, no quiero que me pagues, yo qué sé, 500 € que de momento no me sacan de nada, ¿no? Prefiero que, oye, ¿cuánto cuesta tu producto X? Dame 10 licencias para que sorteo 3 licencias o dame algo, ¿sabes? Para que yo se lo pueda mandar a los que me siguen. Es que lo prefiero, ¿sabes? Es decir, porque a día de hoy no es un dinero que me represente un montante alto. El montante alto está en otros sitios, ¿no? Entonces, al final, para poder llegar a esos otros sitios, necesitas visibilidad. O sea, es decir, necesitas que se te localice fácil, ¿sabes? Que sea sencillo de encontrar. Entonces, esto ya te digo, se lo digo a todo el mundo siempre. Es decir, ¿tú quieres hacerle un favor a quien estás siguiendo? Sí, evidentemente. Si eres un Ibai o eres o lo que sea, está claro que la suscripción le va a venir muy bien. Pero para todos los demás, retweets, likes, sigue a compartir un vídeo, tal, eso es lo que más ayuda, con mucha diferencia. Sí, y por eso es una razón que la gente que creamos contenidos al final siempre estamos apoyando todo esto, porque es que lo vemos. O sea, vemos como cuando alguien pone, pues he publicado esto, voy a salir de nuevo el canal. Yo recuerdo cuando volví después de mucho tiempo sin grabar, hice un vídeo que estaba bastante inseguro por volver a YouTube y tal. Recuerdo que le hiciste un retweet al vídeo este y lo valoré un montón. O sea, fue en plan, joder, sí, qué guay. A ver, es lo de siempre. Yo soy consciente que igual que me pasa a mí, le pasa a todo el mundo, que muchas veces es que tampoco puedes controlar todo lo que tienes alrededor. Claro, no. Está claro. No, pero yo sí lo y veo. no puedes hacer una cuenta que sea de todo retweet, de todo, porque Claro, al final perdería valor también. Pero desde luego yo sí lo veo, yo sí veo de alguien que conozco. Yo es que además tengo una máxima, ¿vale? Esto ya es una cuestión personal. Y es que todo el que mueve el culo se merece un respeto. Es decir, porque es que a mí, el que me critique pero está haciendo cosas, no tengo mucho, vale, ok. Pero a mí lo que me molesta es la gente que no hace nada y encima critica, ¿no? Entonces, para mí y todo los el que dislikes está... estos del YouTube ahí. Sí, bueno, pero eso es lo que te digo, es una cosa a la que te sentido acostumbras, tiene- ¿no? ¿Qué te ofende tanto de un vídeo como para darle un dislike? No le des Yo no lo entiendo, nada. ahí, nunca ya lo he está. entendido, jamás. Yo he dejado un dislike en mi vida, nada más que uno. Y fue Al en Justin el Bieber. rewind... No, en el rewind que hizo YouTube hace como 3 o 4 años, que me Sí. parece muy ofensivo lo que hicieron. O sea, es decir, no Que me no gustó nada, metieron- me pareció de mal gusto. Y de hecho recibieron como el triple Fue de el- dislikes que likes o algo así. De likes, sí. Creo que eso comenzó la tendencia esta que están haciendo ahora, que han quitado la visualización del dislike. Fue el inicio de todo esto. yo creo. Sí, claro. Evidente. Es el único que he dejado en mi vida, pero porque eso realmente me molestó. O sea, fue una cosa que dices, tío, ya os vale. Es decir, Yo sí que he un dejado pequeño dislikes. gesto bonito que teníais al año y de repente lo Ya, habéis convertido en un circo que no tiene sentido, con lo bien que estaba Bueno. saliendo los años anteriores, ¿sabes? Gracias a eso ha salido el alternativo este. Sí, el que hispano. La verdad es que es una pasada. Es el muy guay, hispano. es muy Madre guay, muy mía, guay. Es una pasada. Yo sí que dejo dislikes, pero cuando un vídeo me dice que me va a mostrar una cosa y me muestra otra, y me Ya. ofende tanto ese clickbait falso, que quiero que se vaya para abajo ese vídeo y ahí le doy el pulgarcito para abajo. Pero no porque cuando alguien ha hecho algo. Y si no me gusta, pues no me gusta, pero ya está, pero no quiero... Yo es que soy más de la tendencia de que cuando algo no me gusta, yo de repente, pues eso, es Pasas. decir, me como un clickbait o lo que sea, si me ha molestado, ni dislike. Botón derecho sobre la esquinita, no me muestres más vídeos de este canal. Toma por saco, otra ya está. cosa, sí. A otra cosa. No, Se- seguramente joder, será lo más será por sano. canales de YouTube, Dios mío. O sea, si es Desde una luego. barbaridad. Desde luego.
Pues bueno, todo el mundo que estéis por aquí, mis hordas de seguidores, que va, unos pocos, por favor, seguid a Oliver Lavani, os va a encantar y además hay que apoyar a este tipo de creadores. La verdad es que, joder, macho, ojalá más gente como tú, tan interesante, se dedicase a esto al 100%. Todo esto que ha comentado Oliver, realmente lo ha estado haciendo casi todo, menos el noticiero este, es algo que ya hacía antes. Es decir, imaginaos todo lo que va a venir. Yo tengo miedo, ¿eh? Sí. Estoy en ello. Es decir, quiero aprovechar bien esas 10 horas que estaba, entre comillas, ¿vale? Muy entre comillas, perdiendo al día, ¿no? Las quiero aprovechar bien, claro. Bueno. Que no hemos hablado de una cosa que me parece lo más grande que has hecho. O sea, ese PC que montaste. Ah, bueno. O sea, es que esto es una puta maravilla. O sea, este es el contenido que vais a encontrar en el canal de Oliver. Oli llegó y se quería montar el pepino de ordenador, no se contentó con elegir las mejores partes, ¿cómo se dice partes en español? Las mejores hardware, sí. Y unirlo todo bien, se creó una caja a medida hecha, donde alguien del canal además incluso le hizo las partes de aluminio cortadas, todo perfecto. Y se creó un equipo brutalmente bonito, eficiente, y lo hizo todo paso a paso con la gente de su comunidad. Si este contenido no os interesa, no volváis a este canal. Fuera de aquí también. Iros de aquí. Así que id al canal de Oliver todo. Mira, para dejaros un poco con el clickbait, ¿no? Puesto delante, ahora estamos planteando hacernos un teclado nuestro, pero un teclado de estos que tú sabes los que... Es que soy muy malo para los nombres. Los que van separadas las dos manos. Ah, sí. Y además tienen la distribución que no van, las letras van en posición ortonormal, no van colocadas en cascada. Pues estamos en ello. De hecho, ya tengo software para hacer el diseño de la placa y pues empezaremos con ellos seguramente esta semana. Es decir, ya nos pusimos de acuerdo de hasta dónde queremos pagar, porque son muy caros, pueden llegar a ser muy caros. Y nada, pues mi idea es, pues bueno, parte del contenido, no todo, ¿no? Porque si no al final puedes acabar cansando, pero parte del contenido de por la tarde será sentarnos todos los días un ratito a tomar decisiones de dónde colocamos, qué teclas, por qué y demás. Yo, para eso, mira, tengo suerte, hice en su día un curso de ergonomía, de diseño industrial y, pues bueno, pues aplicaré un poquito mis conocimientos para intentar, pues eso, que sea el teclado más cómodo y maravilloso posible y que cueste muy barato, que es lo importante. Qué bueno. Yo creo que yo le veo futuro a esto, creando como el Nate Gentile, los PCs para Auronplay y todo esto. Te veo haciendo teclados para esta gente. Es el contenido. Por lo menos distintos son. Podrían hacer. Eso está claro. Sí. Bueno, no te quiero liar más, Oliver. La verdad es que me lo he pasado de maravilla. Yo me podría tirar aquí hablando 18 horas, pero creo que no es el punto. Y muchas gracias por todo. Espero que te vaya de maravilla, no lo siguiente. Sé que te va a ir muy bien, pero es que quiero que te vaya muy bien, muy rápido. Así que mucha suerte con todo. Muchísimas gracias. Nos vemos por las redes por aquí. Un abrazo. Un abrazo. Chao. Hasta luego. Y hasta aquí el capítulo de esta semana. Un capítulo especial, un capítulo que no es lo habitual. Son unas entrevistas. Me gustaría tratar de decidir qué hacer con estas entrevistas, si dejarlas en este feed, si separarlas. Bueno, más no es una entrevista realmente, esto es una charla, ¿no? Entre dos personas con temas que nos interesan. Quiero seguir trayendo a gente tan interesante como Oliver y tengo que pensar qué hacer con todo esto. Cómo ponerlo, porque también incluso la charla con el propio Oliver me dio que pensar un poco sobre qué hacer con el contenido. Esta parte que él decía de que lo importante con todo esto es hacer crecer todo para luego ya poder empezar a monetizar de alguna forma. Porque lo cierto es que, bueno, pues a nuestros niveles monetización es muy pequeña y tampoco tiene sentido. Lo que tiene sentido sería hacer crecer la comunidad. Podcast muy largo, nos vamos a pasar de la 1:30 con este cierre que le voy a dar al programa. Tan solo deciros, vais a tener, habréis visto, una serie de capítulos en el podcast. Si no los habéis visto, si no habéis visto que hay capítulos con enlaces y demás, es porque vuestro podcatcher, el podcatcher es la aplicación de escucha de podcast, ya sea Overcast, ya sea la aplicación de podcast del iPhone, la del Android, Pocket Cast, lo que sea.
no permite esto. Entonces, si vuestro podcatcher no lo permite, os recomiendo que si los queréis ver, si es algo que os interesa, pues os planteéis probar otro podcatcher. Yo personalmente en iPhone utilizo Overcast y está muy guay, pero bueno, Pocket Cast está muy bien, en fin, hay bastantes por ahí. Y nada más, nos vemos la semana que viene con un podcast ya normal. El siguiente será normal. Tengo varios temas en el tintero, pero el siguiente que os hablaré será el tema de los backups remotos, que ya dije en Twitter que iba a hablar de ello, pero con la entrevista esta pues no he hablado. Os adelanto que me he quedado sin mis backups remotos, os contaré el por qué y qué solución le he dado, aunque todavía le estoy dando vueltas porque no es una solución tan fácil, o hacerlo de la forma que yo lo estaba haciendo antes no es sencillo o no es barato. Así que lo hablaremos la semana que viene. Un saludo a todos, nos vemos la semana que viene. Me podéis contactar en Twitter @Zordor o mi correo zordor@frikis.net. Un abrazo a todos, adiós.